Les das domingo, les compras lo que piden, les explicas que el dinero no crece en los árboles, y aún así tus hijos no entienden nada de nada sobre el valor del dinero. A fin de mes gastan todo, piden prestado, no ahorran ni un peso, y tú te desesperas. Te preguntas si necesitas darles más explicaciones, más reglas, más sermones sobre el ahorro. Mentira, el problema no son tus hijos, compa. El problema es que les estás enseñando finanzas como si fueran un examen de la escuela. Pura teoría aburrida, cero práctica divertida. Les dices, ahorra, pero no les muestras cómo se siente ahorrar. Les hablas de metas, pero no las hacen reales. Mientras tanto, existe una forma sencilla y sin drama de enseñarles a cuidar su dinero desde niños. Y en los próximos minutos te voy a mostrar cómo convertir el ahorro en un juego que funciona de verdad. No es magia, no es darles una alcancía bonita y esperar milagros. Es estrategia, es práctica, y si lo aplicas, tus hijos van a entender el dinero mejor que muchos adultos que andan por ahí, comprando cosas que no necesitan, con dinero que no tienen. Piensa conmigo, cuando les dices a tus hijos, tienes que ahorrar, ¿qué entienden? Nada. Es como decirle a alguien que nunca ha manejado, maneja bien. Suena lógico, pero no sirve de nada sin práctica. Pero cuando transformas el ahorro en algo visible, tangible y emocionante, todo cambia. De repente no es sacrificio, es un reto, no es aburrido, es su proyecto personal. ¿Quieres ejemplos concretos? En lugar de darles todo el domingo de golpe, divídelo en 3 partes con ellos. Una parte para gastar en lo que quieran esa semana, otra para ahorrar para algo grande que desean y otra para compartir o ayudar a alguien. Así aprenden 3 habilidades al mismo tiempo: disfrutar el presente, planear el futuro y ser generosos. O mejor aún, consigue 3 frascos transparentes. Escribe en cada uno gastar, ahorrar y compartir, y que ellos mismos distribuyan sus monedas cada semana. ¿Por qué transparentes? Porque ver crecer el dinero es 100 veces más motivante que imaginarlo guardado en un lugar oscuro. Es como cuando juegas un videojuego y ves tu barra de experiencia subir. Cada moneda que cae en el frasco es un nivel más cerca de su meta. Esa sensación de progreso es oro puro para mantenerlos motivados. Ahora aquí viene lo que casi nadie hace y que marca toda la diferencia. Ayúdales a elegir una meta real, algo que de verdad deseen, no lo que tú crees que deberían desear. Puede ser un juguete, un videojuego, unas zapatillas, lo que sea. Después impriman una foto de esa meta y péguenla en el frasco de ahorro. Cuando vean esa imagen todos los días junto al dinero creciendo, el ahorro deja de ser un concepto abstracto y se convierte en su zapatilla, en su juguete, en su sueño haciéndose realidad peso por peso. Y aquí está el truco que cambia todo, compa. No les des todo gratis solo porque puedes. Si tu hijo quiere algo especial, propon un trato. Yo pongo la mitad si tú ahorras la otra mitad. Así aprenden que el esfuerzo propio vale y que tú estás ahí para apoyar, no para resolver todo. Es como enseñarles a pescar en lugar de darles el pescado cada día. Ahora seguro estás pensando, órale, pero mis hijos son muy chicos para entender estas cosas. O ya lo intenté y a la semana se aburrieron. Normal. Quien intenta enseñar finanzas como si fueran clases de matemáticas fracasa. Los niños no aprenden con sermones, aprenden jugando, viendo y haciendo. Por eso necesitas convertir el ahorro en algo divertido, no en un castigo. ¿Cómo? Con retos semanales sencillos. Por ejemplo, esta semana el reto es ahorrar 10 pesos más que la semana pasada. O vamos a ver quién llega primero a 100 pesos, tú en tu frasco o yo en el mío. Cuando hay competencia sana, hasta guardar monedas se vuelve emocionante. Otra estrategia que funciona increíble es el match de ahorro. Es como cuando las empresas hacen aportaciones a la Afore, pero versión familiar. Cada vez que tu hijo ahorre 10 pesos por su cuenta sin que se los recuerdes, tú agregas 5 pesos extra como premio. No es soborno, compa, es incentivo. Así aprenden que el esfuerzo constante trae recompensas y que ahorrar da más frutos que solo gastar. Y aquí va algo que muchos papás olvidan. Celebra las victorias pequeñas. Cuando tu hijo complete su primera meta de ahorro, aunque sea comprar una paleta que costaba 20 pesos, celébralo como si hubiera ganado un campeonato. Tómale foto con su compra. Cuéntale a la familia. Hazlo sentir orgulloso. Esa emoción positiva conectada al ahorro va a grabarse en su memoria para siempre. Pero ojo,
No todo es color de rosa. Van a haber momentos donde tus hijos quieran romper la alcancía a media meta porque vieron algo más en la tienda. Aquí es donde tú entras como entrenador, no como juez. Pregúntales, ¿qué crees que pase si gastas ese dinero ahorita? ¿Vas a estar más cerca o más lejos de tu meta? Deja que ellos piensen, que conecten causa y efecto. A veces van a elegir mal. Y está bien, compa. El error también enseña. Sobre todo cuando el precio del error es un juguete no comprado y no una deuda de tarjeta de crédito a los 30 años. También es clave que tus hijos vean cómo tú manejas el dinero. Si predicas ahorro pero te la vives comprando cosas innecesarias, ¿qué mensaje les estás mandando? Los niños son esponjas. Absorben lo que ven, no lo que escuchan. Así que comparte con ellos tus propias metas de ahorro. Papá está ahorrando para arreglar el carro, o mamá está guardando para las vacaciones. Cuando ven que tú también te esfuerzas por guardar dinero, entienden que no es cosa de niños, es cosa de gente inteligente. Una técnica que a mí me encanta es la del día de revisión financiera familiar. Suena súper formal, pero es bien sencillo. Una vez al mes se sientan todos. Revisan cuánto ahorró cada quien, qué tan cerca están de sus metas y qué aprendieron. Puede ser mientras comen tacos un domingo, sin drama. Sin tensión, solo una plática honesta donde todos comparten sus avances. Esto crea un ambiente donde hablar de dinero no es tabú, es normal, es parte de la vida. Si este video te está aclarando la mente y el bolsillo, dale a suscribirte, compa, que aquí el dinero se entiende clarito. Ahora déjame contarte el error más grande que cometen los papás y que destruye todo el esfuerzo: rendirse muy rápido. Empiezan con los frascos, con las metas, con el entusiasmo, y a las 2 semanas ya se les olvidó. Los niños ven que no era en serio y vuelven a lo mismo de siempre. Enseñar educación financiera no es un sprint de una semana, es un maratón de años, pero maratón divertido, no tortura. La consistencia es tu mejor aliada. No necesitas hacer cosas complicadas cada día, solo mantener viva la llama. Un domingo preguntas, ¿cómo va tu ahorro? Otro domingo, suman juntos cuánto falta para la meta. Otro domingo, visitan la tienda solo para ver el objeto que están ahorrando. Pequeñas acciones constantes valen más que un mes intenso, seguido de 6 meses de olvido. También es importante adaptar la estrategia según la edad. Un niño de 5 años se emociona viendo monedas llenando un frasco. Un adolescente de 14 tal vez prefiera una app donde puede rastrear su dinero digitalmente. No te cases con un solo método, compa. Lo que funciona para un hijo puede no funcionar para otro. La clave es observar qué los motiva a ellos, no imponerles tu estilo. Y hablando de adolescentes, cuando ya están más grandes, introduce conceptos como el interés compuesto de forma práctica. Si guardas 100 pesos cada mes durante un año, al final no solo vas a tener 1,200 pesos, también te voy a agregar un 10% extra por tu constancia. ¡Boom! Acabas de enseñarles que el dinero puede crecer solo por dejarlo quieto. Esa lección vale millones cuando sean adultos. Otra cosa que pocos papás hacen es involucrar a los hijos en decisiones financieras familiares apropiadas para su edad. No se trata de agobiarlos con problemas de adultos, sino de mostrarles que las decisiones con dinero tienen consecuencias reales. Este mes podemos salir a comer fuera 2 veces, o ahorrar ese dinero para el parque de diversiones el próximo mes. ¿Qué prefieren? Así practican elegir entre opciones, posponer gratificación inmediata por algo mejor después y sentirse parte del equipo familiar. Y no olvides enseñarles también a dar. El frasco de compartir no es opcional, compa. Enseñar a tus hijos que una parte de su dinero puede ayudar a otros, ya sea comprando comida para alguien que la necesita, donando a una causa o ayudando a un amigo, los convierte en personas con corazón grande y visión amplia. El dinero no es solo para acumular, es una herramienta para vivir mejor y hacer el bien. Finalmente, recuerda que no existe la perfección. Habrá semanas donde tus hijos no ahorren nada, donde gasten todo en dulces, donde se arrepienten de sus decisiones. Perfecto, esas son las mejores clases. Pregúntales después, ¿qué aprendiste? Y escucha de verdad. A veces el mejor aprendizaje viene del error, no del éxito. Ahora tienes 2 opciones, compa. Puedes seguir dándoles dinero sin estrategia, esperando que mágicamente aprendan a manejarlo bien cuando sean grandes, o puedes invertir unos minutos cada semana enseñándoles con paciencia,
juegos y ejemplos reales cómo funciona el ahorro. Tú decides. Pero te digo algo, los niños que aprenden a ahorrar desde chiquitos se convierten en adultos que no le tienen miedo al dinero, que saben planear, que logran sus metas y que duermen tranquilos porque tienen un colchón financiero. Y eso no tiene precio. Cuéntame en los comentarios qué tema financiero te confunde más y lo aclaramos juntos con humor y tacos. Suscríbete para que no se te escape ni un peso.